Muy buenos días. Les saludamos desde el Centro Cristiano Casa Alabanza en Por la Mar, en la isla de Margarita. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de poder compartir la palabra, de poder transmitir a todos ustedes este mensaje. Esperamos que sea un mensaje que llegue a los corazones de aquellos que en este momento están necesitando del Señor, conocerle a Él. Son tiempos que Dios ha preparado para que los corazones se vuelvan a Él. Y decimos, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias al Señor porque tiene un propósito maravilloso con cada uno de nosotros, incluyéndote a ti. Seas bienvenido. Siempre le pedimos a nuestro Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que su palabra sea revelada en nuestro corazón. Es Él el que obra ese milagro de que su palabra se haga viva, sea injertada en nosotros. Porque es la revelación de la palabra la que nos lleva a una renovación, a una transformación, a un cambio radical en nuestra manera de vivir, para vivir conforme a la voluntad de nuestro Padre. Cuando nuestro Señor Jesucristo caminaba con sus discípulos enseñando el Evangelio del Reino, dándonos a conocer a nuestro Padre Celestial por medio de Él, hablaba a aquellos que le seguían por medio de parábolas. Una y otra vez usaba elementos de la naturaleza, situaciones cotidianas, para dar a conocer como una semejanza el valor del reino, los principios del reino, así como las acciones del ser humano. En una ocasión, sus discípulos, después de haber escuchado una parábola, la parábola del sembrador, se acercaron a él y le dijeron: Señor, ¿por qué siempre nos hablas o les hablas en parábolas? Y el Señor les respondió, y voy a leer en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 13, lo que el Señor les dijo a ellos. Dice: porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Esto se lo está diciendo a sus discípulos porque a ellos ya les había dicho que se les había dado el saber los misterios del reino de los cielos, mas muchos otros no lo conocían. Por eso, dijo el Señor, les hablo por parábolas. Estoy citando el capítulo 13 del Evangelio de Mateo, el versículo 13. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, dijo el Señor, porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. En estas palabras del Señor estamos viendo de alguna manera cómo hoy en día, en la actualidad, y durante todos estos 2000 años desde que Él pronunció esta enseñanza, se viene cumpliendo una y otra vez esta situación en medio nuestra. Hoy, en este tiempo, en el cual toda la humanidad está impactada por esta pandemia, podemos analizar, podemos examinar a la luz de la palabra lo que está sucediendo.
Me comentaban hoy, hace pocos minutos, que en algunos lugares, en algunos países, algunas personas gritan, cuidado con el coronavirus o con el COVID-19. Cuando alguna persona se acerca demasiado, cuando tocan algunas cosas, cuando quizá no se cubren, en fin. Y este grito de alarma, esta palabra, hace reaccionar a todos. Hay un gran temor a la contaminación. Parece ser que los oídos del hombre en estos tiempos se han abierto, pero se han abierto a una voz de alarma que es de alguna manera visible, un enemigo invisible, pero cuyos efectos son visibles, que ha generado temor. El temor de ser infectado, el temor a morir. Pero, ¿cuánto tiempo se ha estado dando una palabra de alarma? ¿Cuánto tiempo se ha estado dando una palabra diciendo, cuidado con el pecado? Cuidado con el pecado porque el pecado produce muerte, pero no lo oye. ¿Cuántas veces se ha levantado la voz diciendo que el pecado lleva a una condenación eterna y no ven las consecuencias de ello? ¿Cuántas veces se ha levantado esta voz de alerta? Cuando uno predica el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, es estarle dando a conocer a aquel que aún no ha abierto sus ojos, aquel que todavía tiene cerrados sus oídos, aquellos que se les ha engrosado el corazón y que viven conforme a su propia manera de vivir, sus propios razonamientos. Y cuando les hablamos del Evangelio de Cristo, cuando les hablamos de que Cristo vino a este mundo y murió en la cruz para darnos salvación y perdón de nuestros pecados, no oyen. Hoy en día, en este momento, hay una mayor reacción a la palabra coronavirus que a la palabra pecado. No, la palabra pecado no lo escuchan. Se ha engrosado el corazón de muchos, se han cerrado sus oídos. Y lo podemos ver en personas que cuando fueron niños o adolescentes crecieron en familias donde se les habló del amor de Dios, donde se les habló del temor de Dios, donde se les habló que Dios había establecido unos mandamientos que son lineamientos para vivir alejados del pecado, que se les habló de que no debíamos de contaminarnos del pecado porque el pecado produce muerte. Y hoy en día, después de mucho tiempo, dejaron de oír y dejaron de tener temor de Dios, dejaron de seguir las enseñanzas que recibieron desde pequeños, dejaron a un lado el conocimiento de Dios y su voluntad. Y ahora ellos viven sin importarles la contaminación del pecado. Y lo vemos constantemente. Da dolor ver cómo hoy en día a muchas personas no les importa la contaminación del pecado, que están yendo incluso en contra de aquello que Dios ha establecido, aquello que Dios diseñó como un plan maravilloso para nosotros, desde el inicio, desde la creación, desde que nos creó como hombre y como mujer. Desde que estableció el matrimonio entre el hombre y la mujer como el único medio para la procreación. Yo sé que estas palabras pueden generar enojos en muchos, que somos acusados y que se ha inventado una palabra que nada tiene que ver con lo que hacemos cuando predicamos la verdad. No estamos en contra, el Señor ama de tal manera al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que crea en Él tenga salvación y vida eterna, pero que conozca la verdad. Y al hablar de la verdad y al transmitir la verdad, no estamos odiando al que peca, no estamos odiando al que está yendo en contra de Dios o al que está estableciendo sus propios lineamientos para vivir. No. Le estamos diciendo, escucha, no te contamines, escucha, lo que estás haciendo te puede llevar a la muerte eterna. Ese es el mensaje del Evangelio. Alíñate a los caminos de Dios, alíñate a la voluntad de aquel que te ha creado. Hace algunos años
entrando a la ciudad de Ámsterdam en Holanda, vi una gran pancarta, una manta muy grande que me llamó la atención. Y entre esas palabras pude distinguir que en su idioma estaba la palabra Dios. Y le pregunté a la persona que iba con nosotros, mi traductor, que qué significaba aquella pancarta. Y me dijo, eso dice aquí, en este país, Dios nos estorba. Yo me quedé impresionado. Yo sé que no todos. Yo sé que en todos los países hay un remanente. Hay hombres y mujeres que han creído en el Señor, que aman a Dios y que siguen sus principios. Pero ver eso, sí, la libertad de expresión. Cada quien es libre de decir lo que sea, pero no es la libertad de expresión a lo que a mí me llama la atención, sino cómo han llegado a decirle a Dios, tú nos estorbas, no te necesitamos. Pero sé que en estos tiempos, con lo que está sucediendo, con lo que ha sucedido en los últimos meses, con lo que vimos que pasó en muchos países, con esos fuegos, esos incendios, que era imposible apaciguarlos, que no había lluvia para apagarlos. Cuando vimos cómo la plaga de langostas estaba arrasando campos enteros y que no había manera de detenerlos en África. Estamos viendo el efecto en la naturaleza y lo que está sucediendo. Y ahora estamos en medio de una pandemia, de un virus que está afectando, que está llevando a la muerte a miles de personas. En estos días veía con gran consternación y tristeza una caravana de transportes en Italia, transportes militares, llevando centenares de ataúdes de personas que murieron por este virus, en las calles vacías, en un silencio inimaginable. Y ahí iban, mezclados en esos transportes, hombres que al morir, murieron con la certeza de saber a dónde iban, que al morir sabían que los brazos del Padre estaban abiertos para recibirles, que hay una morada que fue preparada por nuestro Señor Jesucristo para todo aquel que le recibe, para todo aquel que le acepta como Señor y Salvador. Pero también allí iban muchos que negaron la existencia de Dios, muchos que llegaron quizá a burlarse de Dios, muchos que vivieron conforme a sus propios placeres, su propia manera de pensar, su propio razonamiento, haciendo a Dios a un lado. Allí iban aquellos que quizá tuvieron mucho dinero mientras estuvieron en vida, junto con algunos que quizá levantaron de las calles, que no tenían un techo donde dormir. Pero eso que iba allí eran tan solo los cuerpos que fueron incinerados y convertidos en cenizas. Pero el espíritu que es eterno, el espíritu de cada uno de ellos tuvo un destino. Después de estas parábolas, el Señor, cuando les explicó la parábola del sembrador, nos habló de cómo muchos de ellos habían escuchado la palabra. Dice el Señor, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero al afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Y yo sé que quizá la mayoría de los que en este momento puedan escucharme son ellos, estos últimos. Pero
el deseo de nuestro corazón y la función de la iglesia hoy en día es volver a llevar esta palabra a estos, a los primeros, aquellos que escucharon la palabra, aquellos que pareciese que la semilla cayó en el camino, aquellos que estaban entre pedregales, dice la palabra, esa semilla que cayó entre pedregales y que oyen la palabra y muchos al momento la reciben con gozo y dicen, oh sí, qué bonita palabra, me gusta, pero sus vidas no son cambiadas, sus vidas no son transformadas, sino que siguen viviendo igual, siguen avanzando en la vida igual. Aquellos que escucharon la palabra cuando éramos pequeños, yo siempre lo he dicho, le doy gracias a Dios por los padres que me dio, porque desde pequeño me enseñaron que había un Dios que me creó, que era mi Padre Celestial, que me enseñó que Cristo Jesús murió en la cruz por nosotros, que me enseñó a tener temor de Dios. Si bien el conocer a Cristo de una manera personal, el nacer de nuevo viene cuando la convicción está en nuestro corazón de que hemos sido pecadores, cuando nos arrepentimos de nuestro pecado y le entregamos nuestra vida a Él, iniciamos una relación personal con Cristo. Pero qué hermoso es saber que fueron sembrados en nuestros corazones los principios del amor de Dios. Y en muchos fueron sembrados. Pero hoy en día muchos han dejado de seguir por este camino. Están haciendo lo que ellos desean hacer, lo que ellos quieren. Han decidido seguir ellos con su propia manera de vivir. No les importa. Desde que empezó a venir al mundo las nuevas ideologías, las nuevas doctrinas, el amor libre, no importa, no es necesario el matrimonio, podemos vivir como quieran. Y te estoy hablando, el matrimonio aún ante las autoridades civiles, el Señor reconoce y acepta ese matrimonio. Pero cada quien decide vivir a su manera. Estoy tomando solamente un ejemplo. Cuánta tristeza. Hoy están preocupados porque han muerto no sé cuántas miles de personas por el coronavirus. La mayoría personas de edad, ancianos, aunque han muerto de todas las edades. Pero hace pocos días todavía veíamos a grupos de mujeres en diferentes países luchando y en algunos lados gozándose porque los políticos, con tal de conseguir y de tener votos, aprueban leyes para abortar libremente. No importa la edad, no importa el motivo, no importa por qué. Les dicen, tú tienes el derecho a acabar con la vida de un ser al que el único que le dio la vida es Dios y el único que tiene en sus manos su muerte es Él. Hoy, por el coronavirus, están en silencio, están en casa, están allí guardados porque tienen miedo a ser contaminados, pero no tienen miedo a hacer leyes, a dictar leyes para acabar con la vida de inocentes. Eso sí no les da miedo. ¿Qué mayor contaminación para la humanidad que llegar a ese punto? ¿Y todo por qué? Porque no se vive conforme a la voluntad de Dios. Porque esta palabra, si algún día llegó a su corazón era así como lo dice aquí. Quizá lleno de pedregales cayó la palabra y no hubo raíz. Quizá en algún momento de su vida escucharon la palabra, produjo gozo, pero se secó. Pero el Señor quiere que esta palabra sea sembrada en buena tierra. El Señor quiere que el que escucha su palabra venga a su corazón y se revele dándole nueva vida, que los corazones engrosados de hoy en día sean sensibles. Y esperamos que en este tiempo
de meditación, de examen, de estar recogidos, de estas cuarentenas, la palabra de Dios llegue a los corazones de aquellos que no le conocen. Llegue a los corazones de aquellos que tienen que enderezar su camino. Llegue al corazón de aquellos que tienen que arrepentirse para entregarle su vida a Jesús. ¿Sabes? Las cosas no van a mejorar en el mundo. Si tú crees que dentro de algún tiempo las cosas van a estar mejor como algunos creen, déjame decirte que estás equivocado. Cada día, mientras más pasan los tiempos, nos seguiremos acercando a lo que está establecido en la palabra. Esto que estamos viviendo seguirá aumentando. Porque así lo profetizó el Señor. Porque el Señor dijo que así iba a suceder. Porque Él conoce los tiempos. Él sabía que la humanidad iba a engrosar su corazón. Que la humanidad se iba a inclinar a la maldad. Para Dios, un día es como 1000 años. Y Él conoce todo. Pero Él desea que en estos tiempos haya sensibilidad en los corazones engrosados para escuchar la palabra. Y esto es precisamente el sentido de esta profecía del profeta Isaías. Muchos escuchan de oído, pero no entienden. Y otros ven lo que está sucediendo, pero no lo perciben. Porque el corazón se ha engrosado, porque no les importa voltear sus ojos a Dios, porque algunos creen que Dios no existe, porque algunos creen que no importa la forma de vida que lleves, porque Dios lo has hecho a un lado de tu vida. Eso es engrosar el corazón, no tener temor de Dios, no anhelar vivir conforme a su voluntad. El pecado es el peor virus de la humanidad. El pecado entró, el virus del pecado entró desde el inicio en Adán y Eva y llevó a toda una generación a la muerte. Dios tuvo que enviar un diluvio porque la maldad había crecido de tal forma que su corazón estaba contristado por lo que vio. Sin embargo, hizo un pacto y dijo que no volvería a acabar con la humanidad. Estaba presente ya una palabra de salvación, una palabra de gracia para nosotros. Ya había dicho el Señor, ya había dicho nuestro Padre Celestial, que vendría uno, que le pisaría la cabeza a la serpiente. Y ese es Jesús, el segundo Adán, el que vino para restaurar todas las cosas como al principio. El plan original de Dios, para que ese virus que nos había infectado pudiese ser llevado allí hasta la muerte. Jesús venció a la muerte, venció al virus del pecado en el hombre. En la cruz pagó por nuestro pecado, para que nosotros viviésemos una nueva vida. Y cuando nacemos de nuevo, al recibir a Cristo como Señor y Salvador, tenemos un nuevo ADN, somos nuevas criaturas, para vivir sin el virus del pecado, para vivir para Cristo una nueva vida. Ojalá, ese es un deseo, que así como se ha tenido tanta conciencia el día de hoy, de lo que un virus puede hacer a la humanidad, se pueda tener conciencia que el peor virus de todos, que es el virus del pecado, lleva a la muerte. Muchos se preguntan por qué Dios ha permitido esto. Podríamos nosotros dar muchas explicaciones, pero solo Dios conoce lo profundo de su corazón. ¿Quién puede conocer los pensamientos de Dios? Pero hay una parábola, después de la parábola del sembrador, que habla del trigo y la cizaña. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Vino el enemigo e introdujo un virus
para dañar ese trigo. Y cuando le avisaron al padre, dice esta parábola de familia, le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Hoy, muchos granos de trigo se encuentran ya en el granero del Padre. Y otros que negaron su existencia, que vivieron apartándolo de su vida, que vivieron violando su voluntad, han sido apartados en otro lado. Que la palabra de Dios llegue a vuestros corazones, que sea Él el que revele esta palabra en vosotros. Buscad de corazón a Dios, el único que puede consolarnos, el Padre de las misericordias, el Padre de la consolación, el único que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Pero recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Oramos para que los corazones se rindan a Cristo Jesús. Buscadle a Él. Entrad por la puerta. Seréis recibidos en el reino. En Cristo Jesús tenemos salvación y vida eterna. Que el Señor derrame su sabiduría, que el Espíritu Santo toque vuestros corazones para que este mensaje llegue a todo aquel que lo necesita. Iglesia, hoy le estoy predicando a un salón con sillas vacías, pero en cada una de estas sillas estoy viendo a muchos que vendrán a buscar del conocimiento de Dios. Pero es ahora esta nuestra misión como iglesia. No que el mensaje quede dentro de un auditorio encerrado en cuatro puertas, sino que se extienda. Utiliza todos los recursos que tienes a la mano. Utiliza tus contactos, tus redes sociales. Utiliza todo lo que Dios ha permitido que llegue a nosotros para que en estos momentos la palabra de Dios sea difundida y alcance aquellos corazones engrosados, aquellos oídos cerrados, aquellos ojos cerrados, para que la obra del Espíritu Santo les traiga a la vida como un día lo ha hecho con todos los que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Que el Señor te dé fortaleza, sabiduría, y que este nuevo tiempo, después de que salgamos de esta situación, nos mantenga firmes en el propósito que Dios ha establecido en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga a todos.